Muy buenos días, Erika. Muy buenos días a nuestros amigos que nos acompañan todos los lunes por Consultorio TV dentro del programa ANCAS 3.0. Como ustedes saben, regularmente tomamos temas clínicos y temas educativos. El día de hoy nos ha tocado asumir un tema emergente. ¿Por qué es un tema emergente? Los últimos comentarios, las últimas llamadas, las últimas visitas a las universidades y colegios traen consigo una serie de alcances. Y dentro de esos alcances se está manejando uno que ya emerge como un síntoma. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas. El síndrome del estudiante. Escuchen, señores padres de familia, señores educadores, el síndrome del estudiante posiblemente se constituya en uno de los nuevos trastornos que está cada vez creciendo e incidiendo en los diferentes niveles, ya no solamente la primaria, no solamente la secundaria, sino también el nivel universitario. Y eso puede traer consigo un sinnúmero de consecuencias que más adelante pueden ser faltosas. Por ejemplo, ¿desde cuándo se daría este síntoma, doctor? El síntoma, como todos los aspectos formativos o habituales, se da de forma temprana, de manera temprana, puesto que todo empieza a raíz del uso inadecuado de las redes sociales. El mal uso de las redes sociales ya está visto como un hábito inadecuado, un hábito persistente, un hábito propio de la procrastinación. Sí, procrastinación. Es una voz latina que al final de cuentas nos habla un poco de los aspectos a futuro. ¿Sí? Es una voz latina que nos indica postergación, que nos indica posposición. Por eso que la procrastinación está ahora siendo entendida como un trastorno de la evasión, un trastorno de la postergación o posposición. En otros tiempos de pronto llamado negligencia, cuando dejamos acumular un sinnúmero de cosas, labores, actividades a desarrollar. Entonces, eso nos lleva a nosotros a hablar del hábito o de la acción de retrasar, escuche bien, de retrasar situaciones que deben atenderse de manera inmediata, optando por otras muchas de las veces irrelevantes. Claro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nuestros niños o nuestros jóvenes, ¿no? A veces les dejan tarea a la semana y esperan al último momento, mientras que los papás trabajan, ellos están en el celular, en el internet. Efectivamente, eso es común. Y a diario escuchamos nosotros por la consulta la postergación de actividades, el cúmulo de actividades. Dejamos que las cosas que deben atenderse de manera continua se acumulen. Al final de cuentas, no sabemos atender. No atendemos ni lo urgente, mucho menos lo importante. Este hábito o acción de retrasar situaciones, decíamos, puede ser cambiada por otros de orden irrelevante. ¿Y a qué se puede deber? Porque tenemos nosotros que entender qué cosa es la procrastinación. No solamente es un trastorno de retrasar o de posponer, sino está también estrechamente ligado con la falta de voluntad, que ya es una condición emocional contemplada en los manuales diagnósticos de la salud mental. La falta de voluntad o abulia. Lo que pasa es que esta falta de voluntad o abulia ya es una patología, mientras que la procrastinación es una condición emergente en la que se puede trabajar porque el problema es más actitudinal. Cierto es que esta procrastinación puede estar asociada a otras condiciones en salud mental. Por ejemplo, los niños que regularmente caen en esta condición son niños que pueden estar dentro del síndrome del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, como hablábamos 2 sesiones atrás. Igualmente puede estar asociado a un cuadro depresivo. Por eso se habla incluso de abulia o falta de voluntad, puesto que es un trastorno volitivo. Un trastorno volitivo significa un trastorno de la voluntad. Así ¿Qué consecuencias pueden traer consigo este tema, doctor, la procrastinación? Porque imagínense, muchos niños a veces tienen pereza y esto de aquí se vuelve una costumbre, un hábito, ¿no? Efectivamente, ¿no? En particular, antes de hablar un poquito de las consecuencias, veamos cuáles son los factores causantes de esta condición. Primero, está considerado un síndrome porque hay una alta connotación psicológica, hay una condición emocional. Por ejemplo, este trastorno volitivo muchas de las veces se dice que está asociado a un cuadro de ansiedad, a un cuadro de angustia, a un cuadro depresivo o a un estrés creciente. Significa que
sería una especie o una forma de ansiedad, puesto que te genera frustración cuando después no puedes atender algo que está dentro de tu responsabilidad. Muchas de las veces el niño cae como negligente y lo que no tiene son hábitos. Muchas de las veces el niño no avanza a un trabajo y necesita trabajar con el padre o madre que llega a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Necesita un estímulo, una motivación, hay un problema actitudinal. Muchas de las veces el chico no trabaja porque necesita el docente de apoyo o las famosas tareas dirigidas. Entonces esta connotación psicológica hacen que tus labores, tus actividades, tus deberes o responsabilidades se vean de alguna u otra forma, ¿sí?, como factores estresantes, generándote lógicamente ansiedad y por tanto frustración, incluso en la parte física. Vemos algunas veces que los chicos son como aperezados, ¿cierto? Y consideramos que no lo hace tal o cual mandado porque no quiere. No solamente es eso. Esta parte física muchas de las veces es vista como un esfuerzo más fuerte que el que podamos tolerar, por eso que postergamos. Consideramos que necesitamos ser más vigorosos para tal o cual actividad, incluso en la parte intelectual, no solo en la parte psicológica y en la parte física, sino también en la parte intelectual. La ansiedad generada por una situación o circunstancia pospuesta es percibida como un factor estresante, decíamos, ¿no?, y de dificultad creciente, por lo cual muchas de las veces se autojustifica el niño. Y no solamente hablemos del niño, hablemos del joven y el adulto también. El adulto muchas de las veces deja a última hora las cosas que debe de atender con prioridad y se desarrollan los diferentes ámbitos. Esto podría decirse si es que no se toca, se trata de cambiar desde pequeño, cuando ya van creciendo y se van formando como profesionales, se agudiza. Definitivamente, Erika. ¿Por qué? Un hábito, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, un hábito generalmente se instituye, se institucionaliza en la persona. Y cuando este hábito ya es parte de tu vida, muchas de las veces es difícil, si no hasta doloroso, cambiar. Un hábito no se cambia de la noche a la mañana. Este síndrome que va de responsabilidades puede generar dependencias como por ejemplo navegar en internet más allá de los 40, 45, 50 minutos. Hay niños, jóvenes, adolescentes y ahora adultos y hasta amas de casa que están prendidos en el internet, a veces, muchas veces también adquiriendo hasta una mala postura. Efectivamente, porque ello, como trae mucho tiempo, no solamente es el internet, también algunas veces el salir de compras de manera compulsiva, el comer compulsivamente, dejarse absorber por una rutina incluso laboral. Fíjese, en el ámbito laboral, dejarse absorber por una actividad laboral que nos lleva más allá de las 8, 9, 10, 11, 12 horas, dejando de atender otras responsabilidades. Por eso que cuando se trata de la familia, que es un aspecto importantísimo, y aquí por Ancas 3.0, particularmente por su consultorio TV, trabajamos de forma continua, de forma diaria, a favor de la familia, puesto que es la célula de la sociedad, y es donde se deben instituir los hábitos. Muchas veces también esto de acá sería uno de los factores de la frustración, ¿no? Definitivamente es uno de los factores que nos genera frustración, porque cuando nosotros dejamos acumular muchas tareas, muchas actividades, muchas responsabilidades, caemos en negligencia, ya no podemos atender o no atendemos a tiempo, o atendemos cuando ya hay una necesidad emergente. O a veces los estudiantes están demasiado atareados y vuelve la ansiedad en las evaluaciones. Particularmente se llama síndrome del estudiante porque dejamos las tareas, las actividades escolares y otras afines para última hora. Por ejemplo, las evaluaciones, los exámenes, muchas de las veces son a diarias, pero hay evaluaciones de corte o evaluaciones de cierre, mensual, bimensual o trimestral, en los diferentes niveles, no solamente en la educación básica regular, sino en la superior, y la mayor parte de las veces dejamos a última hora. Nos acumulamos tanto que no podemos atender, decíamos, ya no podemos atender ni lo urgente que se debe cumplir, ni lo importante que se debe de instituir. Por eso que entre los factores causantes también están vistos no solamente la asociación a la distracción, la depresión o el TDAH, sino también una baja autoestima, perfeccionismo externo. ¿Qué pasa? Muchas veces el chico, cuando es perfeccionista, no hace una labor en su momento y lo deja postergando, o muchas de las veces tenemos miedo al fracaso,
Tenemos conductas adictivas a la televisión o a ciertos programas y al famoso celular. Ahora que contamos con los medios dentro del celular, que es una mini computadora, es un programa completo, generamos hábitos. Ves al chico en el carro, ves en el colegio, ves en la casa, ves en las horas de sueño, en la hora de comer, con una conducta adictiva. Hoy en día los padres creo que deben de verdaderamente desterrar ese vicio que se puede decir, ¿no? Esa adicción al celular, porque unos niños de 3 años ya manejando celular, lo manejan mucho mejor que nosotros. Efectivamente, por ahí escuchaba en la consulta reciente, decía una señora, mi hijo ya tiene 3, 4 años y maneja perfectamente su iPod. Para algunos es un triunfo, un logro, exacto, ¿no? Pero mientras que verdaderamente les malogra lo que es el proceso intelectual, ¿no? En todos los aspectos, Erika. Por ejemplo, así como se le enseña a un niño desde temprano a manejar la tecnología, pues la mamá decía, ¿y por qué no le enseñamos a decir buenos días? ¿Por qué no le enseñamos a pedir las cosas por favor? ¿Por qué no instituimos las reglas de oro o esas normas que generalmente las conocemos pero no las ponemos en práctica? ¿Por qué no trabajamos sus habilidades organizacionales para que los chicos sean más funcionales? Sí, acá hay un problema en la procrastinación del manejo de las habilidades organizacionales. La mayor parte de los chicos que caen en este cuadro y los adultos es porque no tienen un orden o son pobres en habilidades organizacionales, no saben priorizar las tareas, confunden lo urgente con lo importante, al final de cuentas se sienten incapaces dentro de un reto, no saben dividir el trabajo por segmentos o en tareas más pequeñas para ir generando seguridad en lugar de ansiedad. Doctor, ¿y cuáles son, por decir, las consecuencias luego de ya haber analizado estos factores que también los padres debemos de tener en cuenta, ¿no? Eso es cierto. En algún momento todos procrastinamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado alguna actividad para después. Si hablamos de consecuencias, por ejemplo, a nivel académico se postergan o se posponen trabajos, exámenes, todo tipo de actividades previas al cumplimiento. A nivel de contribuyentes, hablemos también de lo que es tributación, puesto que nuestro Perú en estos momentos se encuentra buscando normar la contribución o recaudar. A nivel de contribuyentes se espera una fecha límite. Fíjese usted, revísese usted, señor padre de familia, amigo ciudadano, conciudadano. Vamos al banco a última hora, por eso encontramos una cola infinita. El fin de mes, pago de la luz, pago del agua, lo que es declaraciones a la SUNAT. Exacto, las declaraciones. No solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros. Ajá, eso es correcto. Las declaraciones juradas, todo lo que tiene que ver con cancelación de impuestos. ¿Por qué llegamos a una quincena y a un fin de mes y encontramos unas colas que muchas de las veces ya no cancelamos de forma debida, sino con el hígado? A nivel familiar, que es otro de los aspectos a considerar, a nivel familiar postergamos la atención de la salud y de la educación de nuestros hijos, hasta llegar al grado de negligencia, y en uno de nuestros programas anteriores hablábamos que la negligencia es un tipo, digamos, de agresión o de violencia por negligencia. Atendemos la educación al cierre de un semestre, al cierre de un bimestre, al cierre de año, y ahí criticamos porque nos damos cuenta que los resultados no han sido los esperados. Ahora, ya que tenemos las consecuencias, ¿no?, de este famoso síndrome del estudiante, nos falta la solución. Nos falta la solución. ¿Cuál es la solución para estos padres que verdaderamente a veces, como dice usted, ¿no? Siempre en todos los consultorios los lunes vemos de que hay padres que llegan 7 de la noche cansados, no le dedican tiempo. Y como dicen muchas veces, en cuestiones de salud podría llevarse lo que es a una negligencia. Efectivamente, eso es así, Erika. Por ejemplo, antes de poder nosotros dar los alcances propiamente, tenemos que ver lo siguiente. En particular, estamos frente a una condición o un problema de autorregulación del organismo, de la organización del tiempo. Entonces, para tanto, hay que tratar de bajar los niveles de ansiedad. Y para bajar los niveles de ansiedad hay que realizar tareas agradables. Hay que ver esto de alguna óptica que requiera la intervención o el apoyo incluso de la salud mental, de un psiquiatra, de un pediatra o de un psicólogo, tanto organizacional como clínico o educativo. La intervención psicológica frente a estas personas con tendencia a la postergación mediante terapias, hay terapias conductuales, hay terapias cognitivas, terapias lúdicas para los niños y organizacionales para los adultos, que tienen que erradicar muchas de las veces creencias irracionales, tienen que dejar el aspecto del perfeccionismo. No criamos para tener hijos perfectos, no venimos al mundo
para tener padres perfectos. Podría decirse ahí, doctor, la competitividad entre padres, porque no queremos que nuestros hijos sean perfeccionistas, sino que nosotros como padres a veces nos sentimos menos con que otro niño avance. ¿Por qué? Porque la mamá le está dedicando más tiempo, ¿no? Y a todo eso, mientras más estrés nosotros mismos le causamos esa ansiedad, los niños sienten temor muchas veces a afrontar lo que es estos retos como estudiantes, ¿no? Y no solo temor, Erika, ¿no? Recuerde que primero hablamos de una connotación que se llama ansiedad. La ansiedad lleva a la angustia a la depresión y la depresión a la frustración. En la medida que el chico acumula trabajo, acumula cantidad de trabajo, ¿qué sucede? Acumula o incrementa su nivel de ansiedad. Y no solamente genera ansiedad, sino también rabia. Genera rabia e impaciencia, porque las exigencias provocan rabias e impaciencias, ¿sí? Frente a ello necesitamos nosotros sentirnos queridos, ¿no? La terapia del amor es uno de los aspectos, la caricia como energía de vida es uno de los aspectos más importantes que pueden contribuir, bajar niveles de ansiedad, desarrollar habilidades organizacionales, empezar a jerarquizar y no asumir muchos compromisos. El niño asume muchos compromisos de fiestas, de salidas y de paseo. El adulto adquiere muchos compromisos laborales. Entonces hay que empezar a manejar una agenda donde regulemos estos compromisos de aspecto muchas de las veces sociales e irrelevantes. Claro, prestarle más atención a nuestros niños, porque hoy en día, si es que nosotros no le prestamos atención, no cambiamos sus hábitos que muchas veces están mal conducidos, nuestros niños nunca van a poder llegar a cumplir todas sus metas, ¿no? Mensaje a la población, a todos los televidentes que nos están escuchando con respecto a este tema, doctor. Buscando nosotros desde su ventana terapéutica, su consultorio TV por Ancas 3.0, dejarle un aporte de cierre, podemos decir que hay que enseñar a nuestros hijos a asumir sus compromisos, a asumir sus responsabilidades para hacerlas cada vez mejor. Reflexionemos juntos cómo esto está afectando el desempeño de los nuestros y nuestro propio desempeño para tratar de evitar esto y crear una línea de tiempo, organizar, segmentar, para ir generando mayor confianza. No nos perdamos en el tiempo pensando, no perdamos el tiempo sin actuar. Actuemos para ser cada vez mejor y aprendamos de nuestros errores. Eso ha sido todo por hoy, amigos, amables televidentes. Hasta el próximo lunes por su consultorio TV y Dios los bendiga.